Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, llegamos a la mitad de la semana ya. Eso es así. Y esto va más rápido que ligero, como uno dice, ¿verdad que sí? Ánimo pues, el Espíritu guía, orienta, sostiene y va dando también pistas de nuestro actuar según la vivencia de nuestra fe a la luz del catecismo de la Iglesia. Saludamos a tantas personas que se contacten con nosotros, que nos encuentran. Le mandaron muchos saludos a algunas hermanas y hermanos que me encontré con ellos ayer y decían: Sor Cristina ¿cómo es Sor Cristina? ¿Es mayor? ¿Es joven? Y yo le dije: como usted. Pero depende de quién haya sido, porque imagínese. Y como usted. Ay, pues entonces joven. Es joven. Como usted. Muy bien, qué travieso. No, qué porque bueno, tú sabes. Ajá, un saludo también para todos ellos. Gracias por ese saludo y ese cariño que tanto... Y si mal no recuerdo, eran de Moca. Ajá. Si mal no recuerdo, así de... Ok. Conocían las hermanas en la nueva casa. La nueva casa, sí, qué bueno. Una experiencia muy bonita que se está viviendo, ¿verdad? Se comenzó ahora en el mes de agosto esta nueva comunidad allí en el pueblo de Moca, que sea de mucha riqueza y mucha bendición para este pueblo y pues para nuestra congregación y las futuras vocaciones. Amén. Seguro que sí. Pues vamos entonces a orar, a pedir la acción al Espíritu en esta etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia, renuévala. Impúlsala, transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, como hemos estado diciendo, estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos encontramos en la segunda sección, la tercera parte, que es la vida en Cristo, y esta segunda sección que trata de los mandamientos. Entonces, en este caminar y en este peregrinar que estamos haciendo, ya vamos por el quinto mandamiento, que nos dice: no matarán. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarán, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y dentro de este quinto mandamiento vimos un primer acápite sobre el respeto de la vida humana, el testimonio de la historia sagrada, la legítima defensa, el homicidio voluntario, el aborto, la eutanasia y el suicidio. Y ahora en este programa retomamos, ¿verdad?, lo que compartíamos con ustedes ayer, este segundo acápite, que es sobre el respeto de la dignidad de las personas. Interesante, porque el quinto mandamiento, enunciado de una forma negativa, ¿verdad? No matarás, también lo podemos poner de una forma positiva. Defiende la vida. Y esa vida se defiende, como vamos viendo primero, desde esa realidad que defiende la vida de los no nacidos, el aborto, defiende la vida de los mayores, la eutanasia, defiende sobre todo también esa vida que no me la puedo quitar yo, mi vida, como el suicidio. Y ahora vamos a ver entonces esa defensa de vida desde el respeto. El respeto a la persona es una manera de defender su vida. El respeto del alma del prójimo, el escándalo. Nos dirá el numeral 2284. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. La palabra escándalo viene de una palabra griega que significa tropiezo. Me escandaliza aquello con lo que yo tropiezo, y por eso define actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Por tanto, yo me quedo escandalizado, entonces critico. Yo me quedo escandalizado y golpeo. Me provoca una actitud negativa, un daño. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho,
puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave, sí, pero acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Algo que me escandaliza, algo que me hace tropezar, que llevado al extremo se convierte en una falta grave. Yo me escandalizo de una palabra que dice usted, o usted se escandaliza de una acción que yo hago, que dice, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso? Entonces eso provoca que yo me deje arrastrar hacia el mal. Y por eso dice, ¿verdad?, el comportamiento, la actitud que induce a otro a hacer el mal. Lo induce porque no es lo suficientemente fuerte para analizar. Entonces es una persona débil, vulnerable, que se deja arrastrar. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. ¿Sí? No es lo mismo una actitud escandalosa en una persona que tenga cierta autoridad. Por ejemplo, en mi caso, si soy como obispo, una actitud mía que escandalice a una persona es el obispo. O sea, ¿cómo es posible que? Y esto induce a que esta persona se descarrile y como consecuencia pues cometa ciertos actos motivados por mi mal ejemplo. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Recuerden que los molinos de harina antes eran unas piedras grandísimas tiradas por bueyes. Entonces, eso te la ponía al cuello y te hundía, no salías. Pues el Señor utiliza esa comparación para decir al que escandalice a uno de estos pequeños, que no solo son los niños, sino son personas vulnerables, personas débiles en la fe, débiles en el amor, débiles en un proyecto. Uno dice, wow, si eso lo hace fulano de tal, o don fulano de tal, o si eso lo hace X persona que está en un servicio de autoridad, pues yo también puedo, y se deja arrastrar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Por lo tanto, no es lo mismo un acto realizado por un obispo, en mi caso, ¿verdad?, o un maestro de escuela, o un juez, que va contra, porque la función que ejercemos, ¿cuál es? Una función de enseñar y de educar. Por eso cuando los maestros cometen un acto contra un estudiante, pues es más agravante, porque se supone que usted sea orientador, o el caso de un sacerdote, de un ministro de la iglesia, de un obispo. Esto es interesante que lo tengamos, porque no es lo mismo. Puede ser el mismo hecho, pero dependiendo de quién lo cometa, repercute. Hay gravedad o menos gravedad. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, que eran los que enseñaban, tenían ese servicio en la comunidad de orientar, de guiar. Los comparaba a lobos disfrazados de cordero. ¿Por qué? Porque el lobo, ya sabemos lo que hace, destruye y mata a las ovejas, se disfraza, parece que, pero es todo lo contrario. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Se provoca, entonces, hay escándalos provocados por leyes, por instituciones, por moda, por opinión. ¿Cómo es posible que en la escuela estén enseñando esto? ¿Cómo es posible que en la iglesia se diga esto? ¿Cómo es posible que una institución o una moda o una ley, algo que va en contra de la razón, ¿verdad? Algo que va en contra de la comunidad, que no es normal? Golpear, por ejemplo, a una persona que no piense como yo, por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, por sus ideas diversas. Y hay gente que maltrata. O incluso por su visión de la vida, por su fe. Se destruye, se hace daño. Hay que tener mucho cuidado. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales
que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. Por ejemplo, una cantina. O sea, para poder poner un bar, los bares no se pueden poner en cualquier esquina. Tiene que haber una distancia, sobre todo si hay escuelas cerca, si hay iglesias cerca, por poner ejemplo. Una casa de prostitución. Yo estoy yendo a los extremos para que entendamos, porque a veces hay esa ley, el bocetaje que te hace eso, ¿no? Que no deja el descanso de las personas mayores, o el maltrato de los niños, cosas así. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude. Por ejemplo, las pesas, al pesar los productos. ¿Un qué? Un procedimiento que incita al fraude. Lo quita o lo aumenta, cobra más. De los educadores que exasperan a sus alumnos. Los tratan mal, los humillan, los desprecian, los hacen sentirse como basura. O de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. Por ejemplo, cierta música, ciertas modas, ciertos estilos de vida, que te los venden a través de una propaganda que destruyen, desvían esos valores morales que están amparados en esta, podríamos decir, concepción de los mandamientos, de la guía que Dios nos ha dado para orientar nuestras vidas. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Es una sentencia del Evangelio muy fuerte, ¿verdad? Que nos lleva a pensar y a decirnos a los que tenemos que servir a la comunidad, cuidado, usar el poder de que se disponen condiciones que arrastren a hacer el mal. El poder que yo tengo como pastor de una comunidad, en mi caso, o como educador, puede hacer daño, crea y desarrolla actitudes, ambientes, estilos de vida que destruyen y por lo tanto me hace responsable directa o indirectamente del mal que se está favoreciendo. El respeto de la salud. Vemos ahora un elemento que en estos días, ¿verdad?, con esto de la vacuna, está muy de moda. Ojalá que la iluminación que damos desde el Catecismo de la Iglesia nos ayude también a entender el equilibrio que necesitamos. La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Son bienes preciosos, vida y salud física. Debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. ¿Qué me lleva a mí a cuidar la vida, la salud física? Racionalmente, el bien común que debo tener en cuenta, el bien de los demás, el bien de aquellos que están cerca de mí. El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez. Alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica, empleo y asistencia social. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo cuido yo mi salud? Con la ayuda de la sociedad. Y se establecen normas. Cerca de un basurero no construyas. Y por eso el gobierno determina un sector, ¿verdad? Segundo, alimento. ¿Cómo provocamos, cómo desarrollamos políticas que den a la población una sana alimentación? El vestido, la higiene, la vivienda y sobre todo enseñanzas básicas. En estos días, con esto de la vacuna, o mejor dicho de la pandemia, ¿no? Insistimos, use la mascarilla,
Higienice las manos. Desinfecte. No se aglomere. Es decir, normas sencillas, pero que hacen que esta salud nos beneficiemos todos dentro del conjunto del bien común. La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Interesante, respeto a la vida corporal, pero no un valor absoluto. Hay gente que está obsesionada con su cuerpo, una cosa terrible, ¿no? Las dietas, los ejercicios, y hay gente que vive para eso, es como una obsesión, una cosa enfermiza. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo. A esto lo hacían mucho los griegos y los romanos, el cuerpo humano, la belleza del cuerpo humano. Entonces desarrollaban toda una religión, para que entendamos, ¿no? Todo un culto. Y esto, en las nuevas generaciones, hoy por hoy, está muy metido. Cremas, ejercicios, alimentación. No es que no se alimente, es cuando se obsesionan por eso, ¿no? Que se vayan a los extremos. Es correcto. Se van a los extremos. Sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Entonces, hacen un estereotipo de un cuerpo humano, sea del varón o sea de la mujer, bello, según unos criterios. Y entonces, que no se adapta a eso, lo sacan. En los concursos de belleza, por ejemplo, entonces, muy curioso, que si la nariz, entonces se opera la nariz, que si la oreja, se opera la oreja. La dentadura, todo. Y en el caso de los varones, el deporte, ¿no? Los bíceps, levantar pesas, hacer ejercicio. Entonces este cuerpo, entonces hay uno más gordito, se desprecian. El bullying, que muchas veces se da en la escuela, ¿verdad? Con los muchachos, porque no todos son un Adonis, como dirían los griegos, ¿no? Unos son más gordos, otros son más flacos, unos son más altos. Y eso crea complejos y destruye y hace daño a las personas. La virtud de la templanza. Equilibrio. La templanza es el equilibrio. Es una virtud. Conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Fíjense que la clave está en el abuso. Comer es bueno, comer una buena comida, disfrutarla es magnífico, pero sin exceso. El alcohol, entonces nos vamos a los extremos. No, yo no tomo alcohol nunca porque Cristo no bebió alcohol nunca, dicen uno, ¿verdad? En extremo. Y entonces vienen y te buscan un texto bíblico y dicen, ay, pero en la boda de Caná 6 tinajas y las llenó de agua y la convirtió en vino y esas tinajas eran de 100 litros cada uno. Le encanta, ve. Entonces manipulamos. El tabaco, las medicinas, hay gente que no puede dormir sin pastillas, cualquier dolorcito, ¡ay! Entonces esto crea adicciones. La templanza es el equilibrio en esta realidad. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. ¿Ve? Una persona que guía en estado de embriaguez es culpable. No, que yo no sabía lo que hacía, pero antes de coger, por eso la frasecita, la consigna, si bebes, no guía, pasa la llave. Eso es una educación, y hay gente que no, que se aferra a esto, y por eso a veces hay accidentes tan lamentables. El uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta grave. Hay gente que toma pastillas sin receta. ¿Por qué? Porque se aíslan, no pueden dormir y empiezan a tomar pastillas. No pueden comer y empiezan a tomar pastillas. Entonces se esclavizan de los químicos y esto poco a poco va destruyendo el cuerpo humano, la salud. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral.
empiezan con un cigarrillito, después la heroína, la cocaína y así, tantas drogas, ¿no? Porque empieza como un juego. Ay, olvídate de este problema, fúmate esto o tómate aquello. Al final destruye toda una existencia. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradio.pr.com. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradio.pr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a esta hora, los que se están uniendo en esta segunda parte del programa. Estamos compartiendo la segunda sección que tiene que ver con los mandamientos. Estamos en el 5º mandamiento, no matar, y estamos dialogando sobre el respeto de la dignidad de las personas, el respeto del alma del prójimo. Y estábamos hablando del escándalo y nos dice que el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta
contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Por eso el escándalo constituye una falta grave, sí. Por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Y hemos visto entonces cómo, ¿verdad?, estos numerales desde el 2284 nos van hablando sobre ese respeto del alma del prójimo y cómo nos va diciendo que el escándalo es una actitud a ese comportamiento y que puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Luego entonces veíamos el respeto de la salud y nos hablaba sobre la vida y la salud física, que son bienes preciosos confiados por Dios. Y nos hablaba sobre la virtud de la templanza, que conduce a evitar toda clase de excesos, y nos hablaba de todo aquello pues que podría, ¿verdad?, llevarnos a problemas de salud, como son el abuso a la comida, el alcohol, el tabaco, las medicinas, el uso de las drogas que infligen pues un daño, la producción clandestina y el tráfico de drogas, cosas que nos afectan y que de una forma u otra también nos matan. Y nosotros pues tenemos que siempre respetar la vida, la defensa de la vida. Damos un paso más. Vemos ahora el respeto de la persona y la investigación científica, algo que en estos días ha estado también en la palestra, criticando, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros veamos el conjunto desde la enseñanza de la iglesia, de la misma manera que Dios da carismas al interior de la iglesia, como puede ser el carisma ministerial, el que preside la asamblea como presbítero, el que la sirve como diácono, el que la orienta como obispo. Pues también hay otros carismas que se dan en la sociedad y son carismas de la salud. No es simplemente la visita de los enfermos, están los médicos, están las enfermeras, están los científicos. Y esto también hay que mirarlo en clave de respeto humano, respeto de la persona y esa investigación científica que atiende y está para ayudar, para desarrollar el bien común. Los experimentos científicos, médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Por lo tanto, hay experimentos científicos, laboratorios, médicos. Usted va al médico y el médico, vamos a probar con esto, a ver si porque los organismos son distintos. Incluso en la clave psicológica, una dimensión de un desequilibrio, y vas a un profesional de la salud que te ayuda a ¿qué? A templar. Templar es como equilibrar las cuerdas de una guitarra, ¿verdad? Para que suenen bien, para que haya armonía. Tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. Dios le ha dado la capacidad al ser humano de ¿qué? De dominar, de desarrollar, de poner su inteligencia al servicio del bien de los demás. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. ¿Ves? La clave ¿cuál es? Servir al ser humano y promover su desarrollo integral en beneficio de todos, no de un grupito. Entonces ahí es donde empiezan a veces situaciones, ¿no?, de leyenda. No, es que quieren que utilicemos ese producto porque tal sector se va a beneficiar, tal marca o tal, y entonces empiezan a inventarse cosas. Claro, las leyendas siempre parten de algún hecho verídico, una necesidad, pero hay que tener cuidado. Por eso nosotros necesitamos también desarrollar un pensamiento crítico. Mire, las redes sociales no es Dios. Y entonces a veces uno, a través de las redes sociales, recibe un bombardeo de tantas definiciones y tantas cosas que la gente se lo crea a pie juntilla. Señor, analice. Señora, piense.
No se deje simplemente influenciar. Curioso cómo se utiliza mucho esa palabra. Este es un influencer, tiene 8.000 personas, tiene no sé cuánto, y caemos como borregos, ¿no? Uno detrás de otro. No, deténgase, piense, analice y tome decisiones. Y uno escucha algo por primera vez, pues mire, no se quede con eso, indague, busque, pregunte, pero oriéntese con personas que verdaderamente le van a ayudar, no que lo van a hundir más o lo que van a confundir más. Importante eso. Reflexione, instrúyase, no se quede con la primera impresión. Siempre, desde mi punto de vista, ¿verdad? Siempre hay, y lo aprendemos de los niños, mientras el niño está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Que a veces a los adultos nos vuelven locos. Mientras esté diciendo ¿por qué? Señal de que está aprendiendo. El día que un niño o un joven debe preguntárselo ¿por qué? Se estancó. Y a veces no preguntes tanto, pues si no sabe. Para eso es. ¿Cómo desarrollar? Y a veces con los papás y las mamás pasa eso, ¿no? Un maestro, ¿qué hace para que el alumno, un buen maestro, claro, puede usar la teoría socrática, ¿no? La mayéutica? A una pregunta con otra pregunta, porque la respuesta está en el interior. Busca la respuesta en tu interior. Eso es lo que Jesús dice. El reino de Dios está dentro de nosotros. Es un manantial, es una fuente, pero a veces no queremos hacer el hoyito. Me viene ahora a la memoria y dirá uno, ¿a qué viene eso? Se me ocurre. Cuando a la Virgen se le presentó a Bernardita, allí en Subirú, en Lourdes, Bernardita Subirú, le dice a un hoyo que bebiera y que agua, y ella hizo, y no salía nada, y chupó del agua y era amarguísima, y sigue excavando hasta que salió el manantial que perdura hasta hoy. Cuando uno verdaderamente hace el hoyo, excava y busca profundamente, encuentra el agua de la vida. Lo pongo en referencia a una vivencia de fe, pero en la sabiduría de pueblo, es decir, en la educación, esto es muy importante. Sin embargo, por sí solas, no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. Por sí solas, no pueden indicar ¿qué? El sentido y el progreso. Ellos no, por sí solas no pueden, se necesita un conjunto. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre, que les ha dado origen y crecimiento. ¿Ve? En orden al ser humano, que le ha dado origen y crecimiento. ¿Origen por qué? Porque quiere descubrir. La botánica, por ejemplo, porque hubo gente que se interesó en eso. Dentro de la botánica, las distintas ramas, y así sucesivamente. Tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. ¿Tienen dónde? En la persona y en sus valores morales. Persona y valores humanos. ¿Qué tiene? El sentido de su finalidad. El sentido de su finalidad. ¿Para qué está esto? Y la conciencia de sus límites. Conciencia. Yo puedo llegar hasta aquí, no puedo cruzar, porque si cruzo, destruyo. Importante. Por eso se necesita una educación sana de la conciencia, de la libertad en la toma de decisiones. Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Sí, es ilusorio, está fuera de la realidad. Neutralizar con una moral de investigación. No, hay que llegar hasta donde se puede, pero con conciencia, con respeto, indagando. Por otra parte, los criterios de orientación no pueden ser deducidos ni de la simple eficacia técnica, ni de la utilidad que puede resultar de ella para unos con detrimento de otros. Por tanto, no es eficacia técnica, no es la técnica por la técnica, tampoco la utilidad que pueda resultar de ella para que le haga daño a otro. Me beneficia a mí, pero te hace daño a ti. No, por ahí no va la cosa. Y menos aún de las ideologías dominantes. Como tenemos actualmente una guerra y una influencia muy fuerte. La ciencia y la técnica
requieren por su significación intrínseca el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. ¿Cuáles son esos criterios fundamentales de la moralidad? Ahora dirá. Deben estar al servicio de la persona humana. Atención, deben estar al servicio de la persona humana. Segundo, de sus derechos inalienables. Hay unos derechos que no se pueden claudicar. De su bien verdadero e integral. El bien real, verdadero, íntegro. Conforme al designio y la voluntad de Dios. Somos creyentes, ponemos a Dios y en Dios encontramos el equilibrio, el balance para poder seguir hacia adelante desarrollándonos. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. Es decir, yo no puedo, por una investigación o un experimento, cruzar lo que diríamos frontera. ¿Por qué? Porque hago daño, porque son contrarios a la dignidad de la persona. Entonces yo no puedo hacer nada que denigre, que maltrate, que destruya a este ser humano, porque tiene dignidad. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. A veces le hacen firmar un papel, firme aquí y vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y cruzan rayas. No es que él lo firmó, ojo. Por eso cuando usted vaya a firmar algo, lea la letra chiquita, lea la letra chiquita, porque lo pueden engañar. Y necesitamos gente consciente, responsable de sus actos, y cuando usted firme pero sabiendo lo que está firmando. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. Una experiencia con una pastilla, una medicina. Vamos a probarle, vamos a pagar tal cosa, tenga cuidado. Usted no sabe los efectos que esto puede tener en usted. Entonces dice, la experimentación en el ser humano no es moralmente legítima. O sea, experimentar por experimentar. Si hace, entonces pone condiciones. Si corre riesgos desproporcionados o evitables a la vida, ¿sí? ¿Qué efectos secundarios tiene? Por eso a veces cuando hay ciertos medicamentos que uno va al médico y le dice, bueno, podríamos probar con esto, ¿usted estaría dispuesto a? Piénselo bien, porque puede tener efectos secundarios. Por eso cuando uno le receta un medicamento, uno tiene, ¿cuáles son los efectos secundarios? Le da mareo, le da vómito, le da qué, lo desestabiliza. Y por eso le dicen, si le ve que usted hay un síntoma raro, deje de utilizarlo inmediatamente. O te quita la mente. Cuando hay un cruce de pastillas, por ejemplo, ¿verdad? Y la persona pierde la noción del tiempo, se desestabiliza. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno, y sobre todo con personas mayores, los llevamos al médico, se le dan ciertas recetas y uno ve que el comportamiento como que cambia. Dice, ay, está más somnoliento o está hiperactivo. ¿Qué pasó? Lo que pasó, que hubo un cruce. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si por añadidura se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o de quienes tienen derecho sobre él. Con el consentimiento consciente, sí quiero. Por eso a veces se pide una firma, porque si usted firma algo es porque está consciente, o de aquellos que están cercanos que son responsables. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. Entonces, ¿cuándo hacer un trasplante de órganos? Esto es interesante. Mirando ya atrás, yo tengo ya 72 años, ¿no? Pero cuando empezaron esto de los trasplantes, se cuestionaba mucho esto. Y aquí está la clave, ¿verdad? Conforme a la ley moral, si los daños y los riesgos físicos y psíquicos
que padece el donante son proporcionados al bien que se busca. Trasplante del corazón, ¿le va a ayudar o lo va a empeorar? Un riñón. Y por eso hay que buscar que sean compatibles. No simplemente sacárselo, ponérselo por ponérselo. No, eso tiene un proceso. Hay unos riesgos. Y por eso dice que busca el bien del destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Esto también ha cambiado la mentalidad, porque antes esto era impensable. Ahora uno le dice, ¿usted le gustaría si pasa cualquier cosa? Al principio la gente se resistía, porque y va a ver, ¿quién va a ver? ¿El que se murió o el que...? Y entonces empiezan todas estas películas fantásticas, ¿verdad? Le pusieron el corazón de otro y entonces empezó a experimentar no sé qué, o le pusieron la córnea del otro y empezó a ver no sé qué cosa. Ay, Dios mío, eso es ciencia ficción. No. Atendamos, veamos la moralidad del acto que siempre. Entonces, si usted puede o yo puedo, porque mis órganos, ¿verdad? Pues a lo mejor estoy enfermo del corazón, pero el riñón está bueno. Claro. Y eso sirve para un trasplante, o los ojos, otra cosa. Pues qué bueno es donarlo, porque así ayudas a un ser humano que tiene una condición, pero puede ser beneficiado. Claro, esto no es matarlo. No. La donación, por ejemplo, tenemos 2 riñones y uno dice, a uno está muriendo y le piden la donación de uno. Tiene que pensar los riesgos para uno, porque el cuerpo se va a debilitar, pero por amor esto se hace. Y estos son gestos de entrega, por eso la frase es hermosa, ¿no? De solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Si la persona no lo ha expresado positivamente, no se puede hacer. Hay que respetar. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. Esto es lo que se llama el tráfico de órganos. Y a veces en países subdesarrollados se roban niños y les quitan, les sacan los órganos para dárselo a otra persona. Eso no es lícito, no es válido, es terriblemente dañino. Va contra la moral, va contra la experiencia de la defensa de la vida, va contra el no matarás. El respeto de la integridad corporal. Los secuestros y el tomar rehenes hace que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Así que integridad corporal tiene que ver con secuestros, tomar rehenes. Esto implica terror, esto hace daño y psicológicamente afecta. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. Hace una semana lo veíamos, ¿no? Con esto de los talibanes. Ese crear un ambiente de inseguridad. Terrorismo, crea terror, lo dice la palabra, de crear un ambiente de inseguridad. La tortura que usa la violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. En un interrogatorio no está permitido intimidar, arrancar confesiones a través de acciones de violencia física o moral. ¿Por qué? Porque estás pisoteando esa integridad corporal, estás pisoteando esa intimidad de este ser humano. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias
de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Yo no corto una mano por cortármela. Para que no robe más le corto la mano. No puede ser, eso es una brutalidad. Lo mismo podríamos decir en el aspecto de mutilar o esterilizar. Gente voluntaria, pero personas inocentes. Un niño lo esteriliza, entonces para que no tenga los castrati que llamaban, ¿no? Para que cantara bien y no perdiera la voz del niño, los castraba. Eso es una aberración. Esto hubo una época que se hizo. Y esto es interesante que lo entendamos. Era parte de una historia. Cómo la iglesia ha ayudado a que todo esto, a través de la interpretación correcta de los mandamientos, se vaya aplicando una nueva normativa que respete la integridad corporal, la integridad psicológica, la integridad moral de las personas. En tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden, con frecuencia sin protestas de los pastores de la iglesia, que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones de derechos romanos sobre la tortura. Por ejemplo, la Inquisición, la famosa Inquisición, la persecución de personas, y eran gente de la iglesia la que aplicaba esto. Son errores de los cuales nosotros hoy tenemos que pedir perdón a Dios y a la comunidad. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió a los clérigos derramar sangre. En tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público, ni conforme a los derechos legítimos de la persona humana. Se cometieron muchas injusticias, muchas. De ahí que, releyendo la historia, pues hay en algunos pueblos pues mucho resentimiento sobre las autoridades eclesiásticas porque fueron colaboradores en esta situación. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y sus verdugos. Bien, como ven, es un tema delicado, profundo, pero que va ayudándonos a tomar conciencia cada vez más de la importancia de este mandamiento. Defiende la vida. Y hasta aquí nos trae el día de hoy. Nos vemos mañana, pero antes vamos a implorar la ayuda de San José. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin declamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas.